Buen día, querido público. Mi nombre es Aristóbal Carrasco Guerrero, de la carrera Administración y Marketing. La presión social es muy importante a tratar en el Cuento El Vencedor, ya que Vallejo nos relata varios puntos importantes. Vallejo es un escritor muy importante porque prácticamente se formó tanto a nivel nacional e internacional. Es un escritor universal más que todo. Un reportaje titulado como La presión social, desafíos para el desarrollo personal y social. Vemos cómo esto influye negativamente mucho en nuestras vidas, en América y especialmente en Perú. Vemos cómo Vallejo pudo observar esto y lo pudo añadir en la obra El Cuento Vencedor, en la cual sacó lo que es un análisis que la presión social del individuo es muy importante a tratar, ya que influye mucho en el desarrollo personal del individuo. La vida de César Vallejo en Santiago de Chuco fue clara en su formación social y literaria. Desde hijo de César Vallejo fue testigo de la explotación de los campesinos y el maltrato a los indígenas de su pueblo, lo que marcó su sensibilidad frente a las desigualdades sociales. Además, como estudiante de origen humilde, enfrentó las barreras de una sociedad conservadora y profundamente desigual, experiencias que avisaron su sentido de injusticia. Tomando la información anterior y comprobando que Vallejo presenció las diferencias de las clases sociales dentro del Perú, ante esto nos preguntamos si en el Cuento El Vencedor la diferencia de las clases sociales tiene algún impacto sobre la sociedad peruana. En el Cuento El Vencedor, la presión social genera impactos negativos que repercuten en el desarrollo personal y social del individuo, especialmente en los niños. El presente ensayo tiene como objetivo concientizar sobre las repercusiones negativas de la presión social, derivada de las desigualdades sociales, las cuales prevalecen hasta el día de hoy en la sociedad moderna. En el reportaje de hoy contamos con la valiosa participación de Erika Estrada, una destacada psicóloga con 15 años de experiencia en el campo de psicología clínica. Especializada en terapia cognitiva conductual, su enfoque principal en el trabajo es con los niños y adolescentes, acompañándolos en un desarrollo emocional y en la superación de desafíos psicológicos. Actualmente es coordinadora de la Escuela de Psicología en la sede de Los Olivos y cuenta con 2 maestrías, en Familia y Orientación Familiar en la Universidad de Valencia y en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, cursa el doctorado en Psicología en la Universidad de San Martín de Porres y ha ampliado su formación en educación secundaria. Su experiencia y dedicación nos permite a la especialista ser la voz para poder abordar este tema, como lo vendría a ser la presión social. Buenos días, profesora Erika. Nos encontramos en este momento con la profesional que nos dará un enfoque mucho más amplio y especializado de lo que vendría a ser nuestro tema de reportaje. Dándole una breve contextualización de lo que vendría a ser nuestro tema, hemos realizado un análisis sobre la presión social y sus efectos en el desarrollo personal. Hemos encontrado que en el Cuento El Vencedor se ve cómo la presión colectiva afecta lo que vendría a ser la sociedad peruana y su desarrollo. Comenzando con la primera pregunta controversial: ¿de qué manera las diferencias de clase social como las descritas en El Vencedor de Vallejo, junto con la presión social, pueden influir en el desarrollo emocional y psicológico de los niños en la sociedad peruana, especialmente su percepción de igualdad y de oportunidades? En este caso debemos partir desde un enfoque que de la psicología social y lo que va a hacer que todo el desarrollo idiosincrático. Eso quiere decir las creencias con las que se desarrolla un determinado grupo de personas o pueblo, ¿no? Y lo podemos ver en nuestra realidad nacional. En Lima tenemos de repente determinadas creencias en relación a un tema, digamos, abuso sexual. De repente en provincia tienen otro concepto de abuso e incluso en algunos lugares alejados del Perú, digamos que lo que nosotros consideraríamos abuso podría ser aceptado de acuerdo a las edades de los implicados. Con eso lo que trato de decir es que la presión social junto a las creencias, los prejuicios y los estereotipos grupales, ¿no? Si se juntan esto, justamente la presión social van a influir en que el niño desarrolle con determinado repertorio cognitivo, con determinada forma de actuar o relacionarse con los demás. Y está de más decir de que nuestra sociedad todavía es una sociedad
donde la discriminación existe, y existe la discriminación por condición social, por raza, por religión, ¿no? Incluso por orientación sexual, ¿no? Y justamente esta discriminación se da a partir de los estereotipos, de los roles que se asignan, y finalmente los prejuicios a partir de las creencias de lo que consideramos correcto o incorrecto, donde entra justamente la presión social y hace de que esa creencia se haga más fuerte, haciendo que los individuos incluso pudieran actuar de manera contraria a lo que ellos deseen. Claro. Bueno, sí, con la siguiente pregunta, ¿cómo influye la presión social en las decisiones y comportamientos de las personas? Ya, como les venía diciendo, va a haber una gran influencia. Digamos, ustedes son jóvenes todavía, segundo semestre, ¿no? Y tienen sus grupos de pares. Y digamos que ya que Mili ella quiere ir a ver X película por Navidad, pero el resto, la mayoría del grupo decide de que mejor van a ir a ver otra película. Mili, así no quiera asistir a esa película, va a ir con el grupo justo por presión social, o incluso por presión social tenemos las situaciones de bullying, ¿no? En las que los chicos motivan, ¿no? Tal como se ve en el cuento El Vencedor, para que se tengan que conductas agresivas con sobre determinados chicos o personas, ¿no? Y el bullying se ve en el ámbito escolar y luego va cambiando de nombre, ¿no? Y en el ámbito laboral se conoce como mobbing, ¿no? Bueno, con la siguiente pregunta, ¿cómo representa El Vencedor las consecuencias de la presión social en la interacción entre los personajes y su entorno? Ya, en el cuento El Vencedor vemos que dos grupos, ¿no? Y digamos que incluso podríamos separar en dos grupos sociales, los pobres con los ricos, ¿no? Por un lado tenemos a Junco, que es un chico pobre, que es una buena persona, pero con muchas desventajas socioeconómicas, y por el otro lado está Cancio, con una posición más acomodada, pero que también es un buen chico. Debido de repente a una situación particular en el recreo, tienen un pequeño forcejeo, y justamente por la presión social de los demás terminan aceptando ir a una pelea en la que Cancio finalmente es el perdedor, y Junco, en lugar de sentirse bien por haber vencido, se siente mal, ¿no? Pero finalmente todo el evento se da por presión social y las arengas y todo esto que hacía el grupo, ¿no? Bueno, y con la última pregunta, ¿cómo se puede enseñar a los niños a manejar la presión social para que no limite su desarrollo emocional y personal? Ya, lo primero es que debemos tener niños con un adecuado nivel de autoestima, ¿no? Que aprendan a quererse, y eso va a implicar que se van a respetar a ellos y a los demás. Niños que aprendan a comunicarse adecuadamente, ¿no? Que tengan un buen repertorio de habilidades sociales y que sobre todo puedan ser asertivos y saber decir sí o no frente justamente a lo que es la presión de grupo social, ¿no? Entonces, en realidad es un conjunto de varios factores que se deben dar, aparte de tener el apoyo familiar, del grupo de pares, entre otros, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, agradecemos profundamente a la psicóloga Erika Estrada por su generosa contribución a este análisis. Su experiencia y conocimiento en el impacto de las dinámicas sociales sobre el desarrollo personal han sido fundamentales para comprender con mayor claridad cómo las presiones sociales y las desigualdades reflejadas en El Vencedor afectan no solo a los personajes de la obra, sino que también a las personas en la vida real. En conclusión, en base a todo lo mencionado anteriormente, la presión social, como se evidencia en el cuento El Vencedor, constituye un obstáculo significativo para el crecimiento personal y social del individuo. En primer lugar, la presión social demuestra cómo esta misma induce al individuo a actuar en contra de sus propias necesidades y deseos, generando conflictos internos y externos. La presión social limita su libertad de decisión, afectando su estabilidad emocional e incluso desintegrando su identidad al forzarlo a cumplir expectativas ajenas, dificultando la búsqueda de una vida plena y auténtica. Finalmente, podemos mencionar que en el cuento Vencedor plantea la necesidad de reflexionar sobre la importancia de la autenticidad y la construcción de una sociedad más inclusiva y comprensiva, donde el individuo pueda desarrollarse sin temor constante a una opinión ajena.
Es crucial cuestionar hasta qué punto se permite que las normas externas dicten la vida personal, priorizando la fidelidad a uno mismo. Muchas gracias.